Necesitamos entonces agradecerle nuevamente a los laboratorios patrocinadores Aurobindo, a Laboratorio Seven Pharma Etero y MSD. El último tema del día de hoy, el tema de estrategias futuras para intervenir el problema de TB en Medellín. La doctora Licea Andrea Paniagua Saldarriaga, Gerencia de Salud Pública, Programa Ampliado de Inmunizaciones, Tuberculosis y Lepra, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí a esta hora. Vamos a mirar de manera rápida, intentar integrar lo que les mostró el doctor Fernando Montes y lo que el doctor Agudelo desde la investigación se ha encontrado para ver si podemos mejorar la intervención en el programa de tuberculosis y lograr avanzar no solamente en la parte de indicadores, sino en el adecuado manejo de los pacientes. Esta parte no la vieron porque el doctor Montes era solamente la Medellín, pero yo sí quiero resaltarles cómo está el resto de Valle de Aburrá. Casi el 80% de los casos de tuberculosis en nuestro departamento se concentran en estos municipios. Por eso, todo lo que vamos a hacer el próximo año estará enfocado y habrá un énfasis especial en Valle de Aburrá, Medellín y Valle de Aburrá, y no la atomización que de alguna manera estamos haciendo en todo el departamento, que hacemos y hacemos y hacemos, pero estamos viendo pocos resultados. Entonces, si ven, Bello sigue en carga de la enfermedad y en incidencia, con 56 casos por 100.000 habitantes, y hay otros municipios que también, por ejemplo, Girardota ha aumentado el número de casos, en este año va a tener una incidencia mucho mayor. Sabaneta también tiene una incidencia alta, pero vuelve y baja en el 2017, entonces para que tengamos en cuenta estos indicadores de Valle de Aburrá. ¿Qué vamos a hacer entonces o cuáles son las propuestas? Vamos a ir mencionando dónde están las principales brechas o lo que se identificó entre lo trabajado por el doctor Montes y el doctor Agudelo. Entonces, lo primero es la parte de incidencia, que está concentrada en básicamente 4 comunas. Una de las estrategias que se va a identificar o se va a implementar es tener unos centros casi que de escucha, así como existen en salud mental, para que las personas puedan ir y pedir asesoría en el tema de tuberculosis, que hayan unas personas desde la misma comunidad capacitadas, que ellos han estado haciendo unos diplomados en salud pública, que residan en la comuna para que puedan hacernos esa ayuda en la captación del sintomático respiratorio y poder avanzar a que realmente llegue a la ruta y llegue a los sistemas de salud, pues para que no se nos pierda y se deje de hacerle el diagnóstico oportuno. En este momento no es una meta bajar la incidencia, porque todavía tenemos muchos casos por encontrar. Entonces, la preocupación y la OMS y todos nos dicen es que tienen mucha carga de la enfermedad, pero si ustedes vieron los indicadores de captación, tampoco es que estemos muy bien en esa parte. Tranquilicémonos cuando realmente tengamos todos nuestros pacientes diagnosticados y tratados y ahí sí podamos pensar en bajar la incidencia, pero todavía nos falta encontrar pacientes para estar seguros de que sí vamos a bajar esa incidencia. La parte de la sensibilización del estigma y la discriminación. La tuberculosis no es un problema del enfermo, la tuberculosis ni del tuberculoso, como a veces despectivamente los llamamos, es un problema de la sociedad y estamos inmersos en ella, está en nuestro ambiente y hace parte de nuestro diario vivir en todos los lugares donde estemos. Entonces eso es lo que también está mencionado en el Plan Decenal de Salud Pública, que habla de la apropiación social del conocimiento. No es solamente la comunidad, sino también todo el personal de salud, cómo realmente nos empoderamos con el problema que hay. La otra cosa muy importante es que ahorita el doctor Montes les mostraba que cuando van a esas visitas le hacen la vaciloscopia al paciente, inclusive sabiendo que eso debe ser desde la EPS, entonces esa estrategia seguiría
de hacerle la baciloscopia una vez el paciente se identifique como sintomático respiratorio y apoyarlo en el transporte de las muestras. Muchos pacientes los dejamos y tenemos momentos perdidos. Está sintomático respiratorio, vea el frasquito o vaya a comprar el frasco y mañana me trae la muestra y el paciente nunca vuelve. Entonces la idea es, encuentre el sintomático respiratorio y tómele por lo menos una muestra en ese momento que lo identificó. Entonces esa estrategia se llama estrategia 4C, que así la mencionó y así está el doctor Montes, es el autor de este pedazo. Entonces es en esas 4 comunas donde encontraron la mayor incidencia que podamos hacer esta estrategia. Entonces habrá unos voluntarios y una parte de esos asesores comunitarios que, como les mencionaba, pues activará toda la ruta en el sistema de salud. Otra cosa, y que nosotros en tuberculosis no hacemos mucho y hemos estado aprendiendo de las personas y de la sociedad civil en VIH, es que poco tocamos el tema en la parte de redes sociales, comunicación innovadora, es algo que nos falta desde tuberculosis, entonces es otra cosa importante que tenemos que empezar a potenciar. En cuanto a la captación de sintomáticos respiratorios, ya vimos que son muchas las demoras, no es que estemos haciendo diagnósticos oportunos, entonces esa parte de puntos permanentes de captación, como se les mencionaba ahorita, principalmente en las 4 comunas, pero también habrá que hacerse énfasis en ciertos lugares de Bello donde también la enfermedad está muy concentrada y así ir avanzando en el resto de los municipios del departamento. La capacitación al personal de salud en los primeros niveles de atención, siempre lo he dicho y lo seguiré insistiendo, la tuberculosis no es una enfermedad de especialistas, nosotros podemos hacer un diagnóstico oportuno y adecuado en nuestros primeros niveles de atención, y lo otro es la sensibilización en la parte comunitaria para que la enfermedad, tomemos que la enfermedad nos involucra a todos, y reducir las brechas en el tema administrativo, porque también así esté libre de copagos y de cuotas moderadoras, son a veces muchos trámites, inclusive para recoger la muestra, horarios de laboratorio, que tenemos que identificar en nuestras instituciones qué es lo que está pasando para ir reduciendo. Si cada uno en su institución va reduciendo las brechas, pues eso suma para que haya un manejo adecuado de los pacientes. Esta parte siempre llamo la atención y es lo que es búsqueda de casos. Tenemos una incidencia muy alta, sí, y en el CITV tenemos 1.500 casos para Medellín y 2.500 casos para el departamento. Pero si uno hace el ejercicio de triangulación entre las diferentes fuentes de información, encuentra que más o menos 200 pacientes están en un lado y en otro no. ¿Qué significa eso? Muchos de nuestros pacientes están notificados, pero no se encuentran en el CITV. Realmente, o sea, el CITV es donde se le hace el seguimiento a los pacientes que inician tratamiento. ¿Será que todos estos casos realmente están diagnosticados y nunca llegan a nuestros programas? Entonces tendríamos una incidencia y una carga de la enfermedad y una transmisión perpetuada porque son pacientes que estarían sin tratamiento. Esta parte es muy importante y es el fortalecimiento del sistema de información en todos los niveles. El programa de tuberculosis tiene muchos formatos y sabemos que es algo engorroso manejarlos, pero si no tenemos la información adecuada no podremos tomar decisiones acertadas. Esta parte de la triangulación es una invitación que también se hace. Tome si vigila, CITV y pida su libro de laboratorio y verifique exactamente que los pacientes que está diagnosticando realmente ingresaron al programa y terminaron el tratamiento, que es lo ideal. Esto es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud y vuelve y nos pone el reto de que no estamos haciendo el diagnóstico de muchos casos por la dificultad para la recolección de las muestras, porque a pesar de que las muestras están disponibles, no accedemos, por ejemplo, de muy fácil a las pruebas moleculares y la parte de la toma de las muestras. Ahorita veíamos ¿qué pasaba? Que porque habían tantos sintomáticos estudiados y que realmente no había positividad, y desde el laboratorio departamental se encontró que el 30% de las muestras que se toman son mal tomadas, son muestras salivares. Entonces, a veces no le damos una buena indicación al paciente de que no me recoja
la saliva, sino que recoja una muestra de buena calidad. Entonces, ese ejercicio de cómo le estoy dando la indicación a mi paciente, inclusive hay pacientes que han, tome la muestra y llevan el frasquito solo, y fue que llevaron lo que respira, él creía que eso era lo que tenía que llevar. Él asume que como le dije que era por vía respiratoria, pues él echa ahí lo que respira. Entonces, esa parte de la educación y de no asumir que el paciente todo lo sabe, pues es muy importante. Esta es la parte de tuberculosis en niños. Nos dicen que aproximadamente el 10 al 11% de todos los casos de tuberculosis tendrían que estar concentrados en esta población. Si sumamos los casos en Medellín, eso nos suma por lo menos 150 casos. ¿Realmente esto es tan bajito o es que nuestros niños se están quedando sin diagnosticar? Esta es la parte que nos dice entonces también la OMS, de que apenas el 23% de los niños de 1.3 contactos de menores de 5 años tuvieron terapia preventiva, y eso mismo es lo que tenemos que hacer. Realmente nuestros niños menores de 5 años estamos descartando enfermedad activa y les estamos iniciando profilaxis. Y lo otro es, ¿y si la inicia la termina? Porque de acuerdo a lo que hemos identificado, muchos niños sí la empiezan, pero definitivamente no terminan ese tratamiento preventivo. Entonces, es otro indicador y otro seguimiento que tenemos que verificar en nuestras instituciones. Ahí. Esto se pegó. Bueno, sí. La otra parte que también entonces es muy importante, estamos haciendo el estudio de contactos de manera rutinaria, porque Medellín es juicioso en esa parte, pero ahí sí necesitamos el apoyo de las otras instituciones y sobre todo IPS y EPS para que realmente mis niños no se queden sin estudiar. Los sintomáticos respiratorios adultos, pues en la visita misma le toman la muestra, pero el niño hay que remitirlo a su IPS para que le hagan los rayos X, para que le verifiquen si está sintomático, para que le hagan la tuberculina, y eso genera demoras y situaciones pues de que no empiecen el tratamiento de manera adecuada. Esta es una ruta que está sacando la OMS, próximamente la tendrán disponibles en sus instituciones, y es cómo se va a abordar el tema de tuberculosis infantil y en adolescentes. Ahorita vimos la brecha y por qué se está priorizando esa población. Y muchas de las cosas que hemos avanzado o de que hemos mencionado en toda la charla, pues están ahí, entre la parte de fortalecimiento de intervenciones de prevención, mejorar la recolección y el reporte de los datos, y esta parte que es muy importante, involucrar a la familia y a la comunidad. Carlos se los mencionó ahorita, y es y yo que desde mi quehacer, realmente cómo reduzco esa brecha. Si atiendo bien a mi paciente y se adhiere, pues es una cosa que estoy haciendo diariamente para que él se sienta bien atendido, reciba su tratamiento adecuado y pueda terminar el tratamiento. Si es un sintomático respiratorio, le explico, colóquese la mascarilla de tela, ¿por qué me estoy colocando yo la N95? Para que todas esas brechas las vamos reduciendo. En las partes en sistemas de salud, entonces hay unos estándares de calidad que evaluamos cada que hacemos asesoría y asistencia técnica y todavía no lo cumplimos. Por ejemplo, en el tiempo del resultado de la vaciloscopia, ahorita Carlos les mencionaba, y eso son medidas que no necesitamos plata para intervenir. Es decirle al laboratorio, no espere a tener las 3 muestras para darme el resultado. Una vez que procese una, pues vaya diciéndome que él está arrojando esa vaciloscopia que realizó. La parte de la adherencia a los lineamientos es muy importante. Nosotros como entidad territorial hacemos la parte de asesoría de asistencia técnica, pero también necesitamos que sus IPS verifiquen cómo tienen todo el proceso de tuberculosis en sus instituciones. La parte del empoderamiento de la sociedad civil y casi que nuestros pacientes se vuelvan veedores, si me están haciendo las cosas como corresponden. Y tener en cuenta los gastos catastróficos. Esto nos dice la OMS, hágalo, usted no sabe cuánto se está gastando el paciente de bolsillo, y ya vimos que sí hay investigaciones que nos dicen el paciente gasta mucho de su dinero para ir por el tratamiento, para tomarse una muestra, lo citamos una y otra vez, entonces eso hace también que no haya
adherencia al tratamiento. Hay una queja constante que es inclusive desde los mismos especialistas, y es que cuando nos preguntan ¿de dónde pongo a estudiar a mis estudiantes? Póngalo a estudiar de la circular y de la otra circular y de la 412. Eso hace que no tengamos un protocolo estandarizado. Se propone, y vamos a hacerlo el próximo año, y es que con el comité de expertos que tenemos en el departamento se va a generar, digamos que una discusión mensual de un tema para que finalizando noviembre, en esta misma época, les estaremos entregando un protocolo unificado y se invitará al nivel nacional, porque ellos dicen los CERCED departamentales pueden tomar decisiones y pueden hacer unificación de criterios, pero sí necesitamos realmente tener una ruta que nos diga qué hacer con tuberculosis, porque muchas cosas no están escritas, o si están escritas están fraccionadas. Bueno, y la parte de perdidos en el seguimiento, ahorita vimos también las dificultades que se están presentando. Entonces, Medellín está haciendo un ejercicio, y la psicóloga que el doctor Montes mencionó ahorita está verificando realmente por qué los pacientes no se están adhiriendo al tratamiento, que a veces se ha quedado con que es el paciente abandonador de siempre, es que es el farmacodependiente de siempre, pero qué está pasando con el componente de salud mental, el manejo de adicciones y otras situaciones que no las tenemos muy bien identificadas. La parte del fortalecimiento de las redes de apoyo, la sensibilización permanente en el abordaje del estigma y la discriminación desde la comunidad y desde nosotros mismos como personal de salud. Y esto es lo que nos dice también la OMS, primero que tratemos de garantizar un tratamiento adecuado, garantizar la adherencia y hacer muy buena educación. La otra parte que también nos dice es las opciones de cómo supervisar el tratamiento. Como decía la doctora Claudia ahorita, somos muy insistentes en que sean tratamientos supervisados, pero la misma OMS nos está diciendo no tiene que ser en la institución, busque estrategias de que el paciente le lleven el tratamiento a su casa o en la comunidad. Es mucho mejor eso que darlo solamente en el establecimiento de salud o no supervisado. Y ojalá utilice personas de la comunidad, esos líderes comunitarios que están formando en Medellín, es una estrategia clave, y no, dicen que es mejor que utilizar a los familiares, que a veces somos más condescendientes y no vamos a permitir la adherencia. Entonces, esta parte es muy importante y viene como opciones en el lineamiento de la Organización Mundial de la Salud. Otra cosa que también se propone es el tratamiento observado por video. Aquí en Antioquia no lo hemos hecho, pero en Cali ya tienen una experiencia exitosa, y es el paciente se le entrega el tratamiento a alguien y se le verifica por una llamada de WhatsApp o por video de que sí esté tomando el tratamiento. Esas son estrategias que podemos implementar con los pacientes pues, con los que podamos tener acceso a un celular. Otra parte muy importante, que sí sabemos que todavía tenemos muchas brechas en este componente, y es el resto, como les decía ahorita, no es una enfermedad sola de la parte clínica, sino que tiene que ser también un componente socioeconómico importante. Esto se me está pegando. Habitante de calle, que fue otra de las brechas y las situaciones que se encontró. Estrategias que reduzcan los tiempos y las oportunidades perdidas, como se los mencionábamos, Carlos ahorita y el doctor Montes mostraban, y también vemos que es una estrategia exitosa, pero ¿qué está pasando con los habitantes de calle que no llegan ni están siendo diagnosticados? Entonces, esa parte también es muy importante, y la estrategia ha funcionado y se ha implementado en Medellín, pero ¿qué pasa con los pacientes habitantes de calle del resto de Valle de Aburrá? En trabajadores de la salud también vimos que tenemos una infección casi del 62%. Nosotros cuando entramos a una institución nos están verificando si llegamos infectados o no, nos hacen seguimiento de esa tuberculina en caso de que sea negativa, nos hemos preocupado por eso. Tenemos un plan de control de infecciones, no por los pacientes, por nosotros, porque pues el cuidado empieza por nosotros, donde realmente esté protocolizada las medidas administrativas de control ambiental y de protección respiratoria para cuidarnos y protegernos de transmisión de no solamente de tuberculosis, sino del resto de cosas que
deambulan por nuestras instituciones. Entonces, esta es una de las tareas, verifiquen realmente qué hay de plan de control de infecciones, porque no tenemos esos datos, cuántos enfermos de tuberculosis se diagnostican y o consultan en nuestra institución. Ya vemos que la enfermedad no está en un solo punto, es toda la ciudad la que tiene una carga alta de la enfermedad. En cuanto a la coinfección de tuberculosis VIH, ya el doctor Monte les mencionó todo lo que se está haciendo desde lo asistencial, pero también necesitamos ese trabajo articulado desde la parte comunitaria para ir fortaleciendo las acciones colaborativas. Entonces está, el abordaje, además de institucional, el fortalecimiento comunitario, la apropiación social del conocimiento, la movilización social de nosotros mismos, de los pacientes y de nuestros expacientes, que realmente, como les mencionaba ahorita, es un problema de todos. La otra parte es el fortalecimiento interprogramático, no solamente pensar en VIH, sino en diabéticos, qué está pasando, que también se los he dicho en varios escenarios, un trabajo articulado entre las entidades territoriales, que aquí lo estamos viendo entre la Secretaría de Salud de Medellín y la Seccional de Salud, pero que todos estemos participando, y los demás actores, la sociedad civil, las IPS, las EPS. Esto no es un trabajo de las entidades territoriales ni de ustedes como clínicos, es un trabajo que debemos de hacerlo de manera articulada. Y la otra parte muy importante es enfocarnos en estrategias específicas para poder hacer monitoreo y evaluación. Estamos haciendo mucho y uno en tuberculosis siente que hace y que no tiene resultados, y así lo estamos viendo en muchos de nuestros indicadores. Entonces, tratar de enfocar más las estrategias para ver si podemos avanzar. Esta es una propuesta que trae la Organización Mundial de la Salud y es el empoderamiento de la comunidad, que tiene que avanzar, que tenemos que tener nuestras instituciones de base comunitaria, los pares comunitarios, mejor dicho, la movilización tiene que empezar en la comunidad, porque ya lo hicimos desde el nivel institucional y no lo hemos logrado, pues ahora hagámoslo como lo hicieron los de VIH, que se movilizaron desde la parte comunitaria y sociedad civil para ver si logramos abordar el problema. ¿Qué nos dicen que tenemos que hacer en esta estrategia? Primero, el análisis de la situación, que ya lo tenemos, un entorno propicio también lo tenemos líderes comunitarios capacitados, identificados, tenemos la parte de las directrices y los instrumentos, que hay ya unos desde el ministerio que están enfocados en la parte comunitaria, verificar que estamos priorizando, que ya también vimos que uno de los trabajos será grande en esas 4 comunas, y hacer un seguimiento, una evaluación real de todo eso que se va a implementar para seguir fortaleciendo toda la parte de la capacidad pues instalada que tengamos en todas las instituciones para abordar el tema de tuberculosis. La tuberculosis no es un problema del paciente ni el que tose, eso se queda en el aire y es un problema de todos. Entonces, si no cortamos la cadena de transmisión, no son 2.500 pacientes, sino que son muchos más. Si no curamos nuestros pacientes, van a ser muchas más cepas fármaco-resistentes. Entonces, la invitación es a trabajar de manera conjunta. Les estaremos compartiendo cuando llegue la parte del manejo de tuberculosis en niños y la parte de la estrategia basada en la comunidad. Muchas gracias, eso era todo. Saben una cosa, ustedes, muchas gracias por quedarse hasta el final. Vea, para los organizadores y los expositores es muy importante y es un agrado tenerlos hasta el final, los felicito. 8 de la mañana, muchas gracias, feliz noche.